Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este tramo final de la jornada de hoy de Ocultura. Es un tramo singular, no se suele abrir un auditorio a las 11:30 de la noche para un evento, pero es verdad que el evento de hoy lo merece, porque es un evento especial, es un evento que requiere nocturnidad. En otras épocas hablaría de nocturnidad y alevosía, aquí no, aquí es nocturnidad. Nocturnidad porque es cuando podemos darnos cuenta de lo magnífico que es el universo en el que habitamos. Les daré solo unas cifras, son números, pero los números esconden muchas posibles historias. Historias quizá de vida, lo hablaremos esta noche. El diámetro de nuestra galaxia, solo el diámetro de nuestra galaxia, tardaríamos en recorrerlo en una nave que volara a la velocidad de la luz 100.000 años. Hay en esta galaxia, las cifras varían según los cálculos, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Algunos cálculos dicen que optimistas, yo creo que no, que posiblemente sean más, pero bueno, cada uno tiene su opinión al respecto. Hablan de unos 10.000 millones de planetas potencialmente habitables. Repito, 10.000 millones de planetas potencialmente habitables. En junio del año pasado, de 2020, la Universidad de British Columbia recalculó esa cifra y la redujo un poco, a unos 6.000 millones solamente de planetas potencialmente habitables. El universo es mucho más fantástico de lo que creemos. La galaxia en la que habitamos es una entre muchos miles de galaxias. Y esta noche nos vamos a asomar a ellas. Y lo vamos a hacer con un invitado al que le tengo que agradecer mucho que haya querido dar el paso de estar con todos ustedes esta noche. Igual que José Luis Corral ha dejado su aula en la universidad, su aula de historia medieval, para hablarnos de esas visiones inexplicables que aparecen en las crónicas y en obras de arte de la Edad Media. También Javier Cenarro, que es nuestro invitado de hoy, que es el director del Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, el que se encarga de la administración del Observatorio de Javalambre en el Pico del Buitre, en la provincia de Teruel, con el que conectaremos esta noche. Él es astrofísico y ha venido para hablarnos de un tema que es evidentemente una invitación a soñar. El tema es el de la vida ahí fuera. ¿Hay vida ahí fuera? ¿Desde cuándo hay vida ahí fuera? ¿Esa vida de ahí fuera tiene alguna relación con la que tenemos aquí, en la Tierra? ¿Qué podemos aprender de ella? Y soñando un poco más, no sé si lo haremos, pero soñando un poco más, ¿puede evolucionar esa vida hacia estadios de inteligencia parecidos al nuestro? ¿Llegaremos en algún momento a poder comunicarnos abiertamente con esas inteligencias? Como ven, se abre todo un universo, nunca mejor dicho, de posibilidades y de ensoñaciones. Por eso pido que esta noche le demos un fuerte aplauso de bienvenida a Javier Cenarro. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. La verdad es que estoy encantado de estar aquí. Y a vosotros también por estar aquí a estas horas, ¿no?, de la noche, en este puente, pues que bueno, casi todo el mundo sale a disfrutarlo y a hacer otras cosas, ¿no? Quiero decir que, bueno, lo primero, de nuevo, agradecer a Javier por la invitación. Cuando Javier hace, pues, por lo menos 5 meses me habló de la posibilidad de hablar aquí sobre este tema, sobre cómo la ciencia busca vida extraterrestre, pues la verdad es que le dije, Javier, pero si es que yo no hago estas cosas, o sea, yo no investigo en estas materias, ¿no? Entonces hay gente que es mucho más maestra que yo y que es capaz de dar charlas mucho más apropiadas, pero bueno, él insistió y bueno, estoy aquí. Es decir, lo primero, no soy experto, quiero decir que bueno, os voy a explicar cómo la ciencia busca vida extraterrestre, pero hay muchas cosas que no voy a poder contar porque además el tema es infinito. Y lo segundo, pues Javier cuando se propone algo lo consigue, ¿no? Así que... Pero es astrofísico, es de Teruel y cuidado.
Y tiene una conexión enorme con un observatorio que no es cualquier cosa y que se dedica precisamente a estudiar el universo y a mapearlo, luego, ¿no? A dárnoslo a conocer. Luego conectaremos con el observatorio de Javalambre. Es un observatorio que, como nos explicarán, es específico para realizar grandes cartografiados del universo. El objetivo científico no es buscar vida, que es de lo que vamos a hablar aquí, aunque algunas cosas están en cierta relación. Y nos dedicamos fundamentalmente a cartografiar el universo, a intentar entender cómo se distribuye la materia en el universo y de esta manera poder pues constreñir lo que serían las principales componentes, lo que es la materia oscura, la energía oscura y la materia bariónica, que va a ser de lo que también hablaremos un poquito en esta charla. Voy a empezar con una primera diapositiva, que es la presentación. Vamos a hablar sobre cómo la ciencia, desde un punto de vista científico, busca vida más allá de la que conocemos. Esta imagen es una imagen que quizás no nos diga mucho, pero lo que estamos viendo aquí es la imagen más lejana tomada de la Tierra. Esta es una imagen de la sonda Voyager 1, que cuando se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, pues giró su cámara hacia atrás y tomó esta imagen. Esto es la Tierra. Hasta a día de hoy, la única certeza científica de que exista vida está en este puntito. Estamos todos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, la sonda Voyager ahora mismo sigue viajando por el universo y ha pasado ya los confines del sistema solar, está a 19.000 millones de kilómetros y sigue funcionando hasta que finalmente sus baterías pues mueran dentro de unos años, ¿no? Entonces, bueno, es una visión que quizás merece la pena tener en cuenta porque cuando nosotros observamos planetas, incluso a simple vista, podemos ver los planetas de nuestro sistema solar, o cuando intentamos visualizar planetas en otras estrellas, pues bueno, lo que vemos es muchísimo menos que esto, ¿no? Entonces, es una tarea que no es trivial. Hay que decir que la ciencia que busca y explica el origen de la vida y busca vida en otros lugares más allá de la Tierra es la astrobiología. La astrobiología es una disciplina que engloba muchas disciplinas a sí mismo. Es decir, tenemos química, bioquímica, química física, tenemos geología, porque es fundamental también entender cómo el material en los planetas interacciona con las atmósferas para finalmente poder formar moléculas que finalmente puedan dar lugar a vida. Obviamente también la física, es decir, es una amalgama de disciplinas que todas se focalizan a un objetivo común, que es intentar buscar vida y encontrar vida, si existe, en otros lugares más allá de lo que es la Tierra, ¿no? Por cierto, sabéis que en España, en Madrid, está el Centro de Astrobiología, que es un centro donde justamente se aglutinan todo este tipo de disciplinas de investigadores, de la química, de la física, de la geología, etcétera, justamente con estos objetivos. Pero vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la vida? ¿Sabemos lo que es la vida? Bueno, la pregunta de qué es la vida es una pregunta que desde la época de Aristóteles los pensadores se la cuestionan, ¿no? Voy a explicar lo que entiende la ciencia que es la vida, ¿vale? Básicamente la vida sería, o un ser vivo, sería cualquier entidad que cumple estos tres requerimientos. Primero, que es capaz de replicarse, sea lo que sea, es capaz de replicarse. Segundo, que tiene un metabolismo. Y finalmente, que es distinguible, es decir, tiene un compartimento, es un ser, es un cuerpo que se distingue de lo que hay en su exterior, de lo que hay en su entorno y de otros entes, ¿no? Entonces, cuando en la ciencia se encuentran estas tres características, se puede decir que se ha encontrado vida. Ahora está muy de moda el tema de los virus, por desgracia. Bueno, ¿los virus son seres vivos o no son seres vivos? Muchos sabréis que los virus no son seres vivos. ¿Por qué? Pues bueno, los virus efectivamente tienen este requerimiento, lo cumplen, son distinguibles, hay un compartimento, se replican, pero no tienen un metabolismo. Los virus necesitan de otras células de las cuales se aprovechan, digamos que son parásitos, y de ellas son las que toman la fuente de energía para realmente poder replicarse y hacer lo que hacen los virus.
Eso serían las condiciones para la vida, ¿no? A día de hoy, la vida que conocemos es la de la Tierra. Entonces, merece la pena también entender un poco cómo se ha formado la vida en nuestro planeta. Fijaos, en este esquema podéis ver digamos, la historia de la Tierra desde la formación hasta el tiempo actual, en una escala, bueno, aquí lo vemos en millones de años, aquí aparece como MA, antes hablábamos de maños también, bueno, pues también se puede hablar de maños, millones de años. Y en la escala inferior hacemos la analogía de los meses del año, ¿de acuerdo? De manera que bueno, la Tierra se formó el 1 de enero de un cierto año y hoy en día estamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hace más de 4.500 millones de años se formó la Tierra y la Luna. De hecho, la Luna se formó a partir de una colisión que supuestamente tuvo la Tierra de un cuerpo pesado en el Sistema Solar y se fragmentó en dos partes. Una de ellas pasó a ser la Luna. Al principio la Tierra, pues en torno a los 4.000 millones de años, era una Tierra básicamente magmática, era una esfera donde realmente pues, el material estaba en forma de magma y tenía una gran intensidad de bombardeos. ¿Por qué? Porque cuando se forman los planetas, realmente se forman del material que ha formado la estrella. Cuando se forma una estrella, que no deja de ser una nube molecular que por compresión llega a formarse lo que es la esfera que tiene densidad suficiente para formar reacciones nucleares, bueno, pues todo ese material del que se ha formado quedan restos. Y de esos restos se forman lo que se llaman los discos protoplanetarios. Esos discos protoplanetarios, al final, por fragmentación y por otros mecanismos, se van disgregando y finalmente de esos discos se forman los planetas. Pero obviamente hay una gran cantidad de material en torno a la estrella que, bueno, pues son meteoritos, asteroides, etcétera, que van cayendo. Y entonces, durante esta época, la Tierra y casi todos los planetas estuvieron bombardeados por este tipo de elementos. Pasan los millones de años y empezamos a detectar ya las primeras rocas sedimentarias, es decir, la Tierra empieza ya a relajarse. Y fijaos que en torno a 4.000 millones de años es cuando existe evidencia científica de las primeras, la fijación biológica de carbono. ¿De acuerdo? Es decir, en esta época es cuando sabemos científicamente que empieza a haber vida en la Tierra. Es una etapa, todavía no se entiende muy bien cómo se originó, ni cuál fue el mecanismo exacto por el cual se originó, pero sí que se data de esta época. De hecho, en torno a los 3.400 millones de años ya se están midiendo fósiles. Los primeros fósiles ya existen, los llamados estromatolitos, que son una especie como de tapices de bacterias de aquella época que se han medido. Y ahora mismo, hace 3.430, sí, un poquito más, millones de años, podemos datar los primeros fósiles. ¿De acuerdo? Entonces, en este intervalo, entre los 4.000 y los 3.600 aproximadamente, es cuando se cree que se origina la vida. Bien, sigue evolucionando el planeta, llega un momento en el cual, bueno, no he dicho que en toda esta época la Tierra tiene una atmósfera que no se parece en nada a la nuestra, es una atmósfera pues, bueno, dominada por otros elementos y muy pobre en oxígeno, ¿de acuerdo? Pero es en torno a 2.700 millones de años cuando se empieza a enriquecer, empieza la fotosíntesis oxigénica y esto significa que hay unos bichitos, que son las cianobacterias, que en el agua empiezan a hacer la fotosíntesis y uno de los productos que eliminan o que generan es el oxígeno. De manera que durante miles de millones de años esto va ocurriendo y finalmente tendremos una atmósfera de O2 que es la que tenemos actualmente. ¿De acuerdo? Bueno, entre medio aparecen los primeros organismos, eucariotas, pluricelulares, etcétera, animales. Fijaros que ya los primeros animales, 750 millones de años. La explosión cámbrica explosión de vida animal, extinción de los dinosaurios a los 66 millones de años. Y fijaos, el Homo sapiens, únicamente el Homo sapiens cuando hace 200.000 años. Fijaos que entonces, si hacemos el símil y lo pasamos todo a una escala anual, el Homo sapiens aparece el 31 de diciembre a las 12 menos 20 de la noche. ¿De acuerdo? Es decir, cuando estamos preparando las uvas, pues es cuando aparece el Homo sapiens. Pero ahora, un paso más.
y en qué momento el ser humano tiene una capacidad suficiente o la civilización ha llegado a un punto en el cual es capaz de enviar señales al exterior, radiación electromagnética, ondas. Bueno, eso ocurre en el último siglo, siglo y medio, ¿de acuerdo? En esta escala estaríamos hablando de la última campanada. Es decir, cuando suena la última campanada de las 12 de la noche es cuando el ser humano se puede comunicar. Digo esto porque cuando se habla de civilizaciones, de comunicación entre posibles civilizaciones que pueda haber en otros lugares del mundo, hay que ser consciente de que esto es muy, muy improbable en el sentido, no de que no puedan haber, sino que realmente para que la vida dé lugar a este tipo de capacidad de comunicación, pues realmente lo podéis ver. Estamos hablando de un segundo prácticamente en 9 meses, ¿vale? Porque la vida se origina pues, en la primavera, vamos a decirlo así, ¿de acuerdo? Curiosidad, aquí aparece este LUCA. LUCA es un acrónimo de Last Universal Common Ancestor, perdón, que es el primer, vamos a decirlo, la primera forma de vida de la cual todo ha evolucionado. Es decir, como dice Carlos Briones en su libro, nuestro último apellido de cualquier ser humano y de cualquier ser vivo en este planeta sería Luca, ¿vale? Porque este ser vivo, esta forma de vida ya tenía genes comunes a lo que tenemos en la actualidad. Bien, otra manera de ver esta evolución es en este esquema, y quiero hacer énfasis en este aspecto de biomarcadores porque es fundamental para la búsqueda científica de la vida. Aquí tenemos 4 fases. Bueno, la biología es una vez que tenemos la vida, pues bueno, la biología ya la conocemos, cómo han evolucionado las especies, todas las teorías y toda la complejidad de la biología que tenemos en la Tierra, ¿no? Los orígenes de la vida, pues es un poco esta fase incierta que todavía no existe un consenso de cómo realmente se produjo la vida. Y esta parte anterior, pues bueno, es una parte muy interesante. Yo como astrofísico, pues esta es la que más me gusta, obviamente. ¿Por qué? La astroquímica es la parte de la astrofísica que explica cómo se forman los materiales, los átomos en el universo. Y realmente la teoría actual es una teoría que empieza en el Big Bang. O sea, el Big Bang, esta gran explosión a partir de la cual comenzó el universo, ya determina que en los 3 primeros minutos del universo se formaron los núcleos atómicos de fundamentalmente 2 elementos, hidrógeno, 75%, y helio, 25%, y después pequeñas trazas de litio. Eso es una predicción cosmológica de las teorías cosmológicas actuales y es algo que se mide en la actualidad, ¿de acuerdo? ¿Qué ha pasado? Es decir, si hiciéramos la tabla periódica de los 3 primeros minutos de vida del universo, pues la tabla periódica sería hidrógeno, helio y un poquito de litio, ¿de acuerdo? Pero sabemos que no es así, sabemos que hay mucho más. ¿Dónde se han formado el resto de elementos de los que estamos hechos? Bueno, pues se han formado, como muchos sabéis, en el seno de las estrellas. Las estrellas son lugares en los cuales se producen reacciones nucleares. Las estrellas están hechas fundamentalmente de hidrógeno y de helio, porque es la composición primordial del universo, y por mecanismos que ocurren en su interior se van generando el resto de elementos. No voy a entrar en mucho detalle porque no tengo mucho tiempo, pero deciros que el interior de las estrellas, y dependiendo de la masa, ocurre de una manera o de otra, explica hasta la formación del hierro. Y a partir del hierro ya existen otros mecanismos en los cuales ya pues, en zonas, lo que se llaman estrellas de neutrones, fusión de estrellas de neutrones, se van formando los elementos más pesados que el hierro. ¿De acuerdo? Y después, la química prebiótica, pues es qué ocurre desde que tenemos elementos formados en el universo. Esos elementos luego pueden formar moléculas. Estas moléculas van a acabar en lugares en los cuales puede haber condiciones en los que se produzcan reacciones y poco a poco se vayan formando moléculas más complejas hasta que llegue un momento en que se pueda formar un ser que cumpla, que se replique, que tenga metabolismo, y que tenga un cuerpo, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Bueno. No, aquí hay mucha información, no voy a entrar, pero biomarcador. ¿Por qué quería destacar esto? Que lo decíamos aquí, desde que tenemos ya la primera vida y esto da lugar a la biología, en la ciencia
es fundamental saber qué es un biomarcador. Y esta es una definición literal, que es una señal o proceso que resulte claramente detectable y cuantificable y cuyo origen sea inequívocamente biológico. Es decir, que no se pueda producir abióticamente por actividades geológicas o reacciones químicas no relacionadas con la vida. ¿De acuerdo? Esto es, bueno, simplemente es cualquier evidencia que nos diga que eso está ahí o porque es vida o porque hay una vida detrás que ha generado ese biomarcador. Ejemplos de biomarcadores. Bueno, pues si vemos seres vivos en otros lugares, más claro el agua, ¿no? O que veamos sus restos. Podemos a lo mejor ver restos fósiles y no ver la vida real. Minerales en cuya composición o estructura intervinieron microorganismos. Esto, por ejemplo, ocurre en este lago de California. Se encuentra este mineral que solamente se ha encontrado aquí y que se conoce que es pues bueno, por efecto de microorganismos en ese lago. ¿De acuerdo? Se pueden evidenciar desbalances isotópicos en ciertos elementos, ¿de acuerdo? Porque la vida tiende a capturar o hacer uso de los isótopos menos pesados y, por lo tanto, al final los cocientes entre abundancias unos y otros se van distorsionando si existe actividad biológica. Gases fuera del equilibrio en la atmósfera, aunque esto es muy complicado de demostrar, ¿de acuerdo? Aunque de hecho, por ejemplo, en Marte pues bueno, se están midiendo cantidades de metano que algunos científicos dicen, bueno, esto a lo mejor no se puede explicar más que por la presencia de vida, pero todavía no se ha podido confirmar que sea por eso, ¿de acuerdo? Señal electromagnética con características inequívocamente artificiales, ¿vale? Es decir, si recibimos una señal del universo que es inteligente, pues será una prueba de que alguien nos está mandando una señal. Insisto en que sea inequívocamente artificial. ¿Por qué? En la historia de la astrofísica ha habido un montón de sucesos en los cuales inicialmente se ha medido una señal electromagnética o una señal de radio que inicialmente no se conoce cuál es su origen y por qué, pero después hay un origen físico que es abiológico. Por ejemplo, los púlsares. Los púlsares se descubrieron en los años 60. Los púlsares son el final de un tipo de estrellas masivas que explotan tipo supernova y al final el núcleo es una estrella de neutrones, es decir, comprimes toda la masa de una estrella, que es incluso mucho más masiva que el Sol, lo comprimes en 12 kilómetros. Entonces, eso es un estado de la materia que en la Tierra no se da. Es lo que se llama una estrella de neutrones, es hiperdensa. Estamos hablando de que se dice que una cucharadita de estrella de neutrones son miles de millones de toneladas. Bueno, pues esos objetos giran rapidísimamente y tienen una emisión tipo faro, como cuando miras un faro en un puerto. Entonces, cuando el faro apunta hacia ti, ves la luz y cuando no. Pues, entonces, esta chica, que era una estudiante de doctorado, Jocelyn Bell, en el año 64, estaba haciendo su tesis y estaba analizando datos de los radiotelescopios con los que hacía su tesis. Bueno, pues ella encontró que cada 1,3 en una cierta dirección del universo, del cielo, encontraba un piquito, cada 1,3 segundos con una cierta anchura. Pip, pip. Eso no existía en ese momento ninguna explicación hasta que finalmente se asoció con los púlsares, se demostró y finalmente otros se llevaron el premio Nobel. A la pobre mujer no le dieron el premio Nobel, aunque recientemente se le ha reconocido, ahora que ya pues, se ha jubilado, se le ha reconocido su mérito en ese descubrimiento. Por cierto, los púlsares, inicialmente, en los cuadernos de nota de Jocelyn Bell aparecía, no se llamaba pulsar, porque no sabían que era un pulsar, pero aparecía LGM, Little Green Man, ¿vale? Marciano. Entonces, esto es un ejemplo de que es importante que estas señales sean inequívocamente artificiales. Bueno, moléculas que solo pueden ser producidas por el metabolismo, pues bueno, distintos lípidos, metabolitos. Bueno, yo no soy biólogo, con lo cual no me preguntéis, porque hay muchas cosas de estas que no las sé. ADN, ARN, proteínas, o moléculas que sean producto de la degradación de biomarcadores, como por ejemplo el opano, que es producto de la degradación de un tipo de lípidos similares al colesterol. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, todos hemos estudiado la tabla periódica. Estos son los elementos de la tabla periódica, pero los elementos fundamentales en la actualidad que la ciencia reconoce para que se forme vida son el carbono es fundamental y el grupo de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿De acuerdo? Esto da cuenta del 99%
de la masa de los seres vivos. ¿De acuerdo? Y bueno, nosotros, por lo que he dicho antes, los seres vivos somos polvo de estrellas. Por eso en esta imagen he querido ponerla, no tanto porque nos acordemos de los tantos porcientos de oxígeno y carbono que compone nuestro cuerpo, sino porque todos estos elementos, salvo el hidrógeno, que sí que el hidrógeno era primordial del Big Bang, pues todos estos elementos se han formado en el núcleo de las estrellas. De manera que nosotros nos hemos formado, nuestros átomos en algún momento han estado en el interior de alguna estrella. Bien, el carbono. El carbono es fundamental. El carbono se demuestra que es el elemento fundamental para la vida por sus propiedades físicas. Y aquí estamos haciendo, y aquí quiero un poco enfatizar en el hecho de que en el universo hasta ahora no se ha demostrado que no se cumpla lo que se llama el principio cosmológico, que es que las leyes de la física son iguales aquí y en cualquier parte del universo. ¿De acuerdo? Es decir, que un átomo de carbono en la Tierra se comporta igual que un átomo de carbono en cualquier parte del universo. Y eso hay evidencias científicas para el carbono y para cualquier otro elemento de la tabla periódica. ¿Qué tiene de interesante el carbono? Bueno, el carbono, por su estructura, es un átomo pequeño y tiene en su capa, los que recordéis de vuestras épocas, los que hayáis estudiado química, pues tiene una capa, su capa exterior de electrones, tiene un par de electrones que lo hace digamos, especialmente diseñado para formar enlaces, lo que se llaman enlaces covalentes. Y eso da lugar a que se formen este tipo de cadenas de cierta longitud de carbono, que esto es lo que se conoce como la química, toda la química orgánica versa en torno a este tipo de cadenas de carbono fundamentalmente, y muchas más cosas obviamente, y además forma enlaces estables con estos otros elementos que hemos dicho que son los fundamentales de la vida. Entonces, científicamente hablando, cuando se busca vida fuera de la Tierra, se está buscando que tenga carbono. ¿Por qué? Porque por este principio cosmológico no se espera que haya ningún elemento mejor en el universo que pueda dar lugar a estructuras, porque al final la vida requiere de formar estructuras. Estas células que hablábamos, estos entes, requieren de que tengan sus membranas, tengan sus estructuras, y estos son cadenas de compuestos orgánicos. Esto no lo puede hacer cualquier elemento, el carbono sí. ¿Lo podría hacer alguno más? Bueno, hay gente que ha teorizado sobre el silicio. Si recordáis en la tabla periódica, el carbono, debajo está el silicio, que tiene la misma envolvente de electrones, tiene el mismo final de su última capa electrónica, pero ya tiene una masa mayor, ya es más inestable, las moléculas que forma no es capaz de hacer este tipo de estructuras tan complejas y pues bueno, sí que se conoce que puede formar el silano, que es equivalente al metano. El metano es con carbono, el silano es con silicio, pero son más inestables y digamos, no pueden perdurar ni pueden formar estructuras tan complejas como el carbono. Es decir, que se busca en la ciencia lugares en el universo en el cual pueda existir carbono para poder formar vida. ¿Qué más? El agua. El agua es otro elemento fundamental. ¿Por qué? Pues por las razones que estamos poniendo aquí. Primero, es un estabilizador térmico que protege lo que ocurre dentro del agua, lo protege de radiaciones ultravioletas, de cambios bruscos de temperatura que pueden realmente dar al traste con moléculas grandes que se estén formando. Es un muy buen disolvente que permite que otros átomos se disuelvan e interaccionen entre sí, dando lugar a reacciones químicas. Por eso digo, permite las reacciones químicas, incluso en algunos casos es incluso un elemento activo de las reacciones químicas. Y además, es que es muy abundante el universo. Aunque parezca mentira, la molécula de H2O junto con la de monóxido de carbono son las más abundantes que hay en el universo, después del hidrógeno molecular. ¿Y dónde está? Fundamentalmente en el universo está en forma de hielo o de vapor de agua, en forma de granos de polvo, en nubes moleculares, ¿de acuerdo? Granos de polvo, que son estos materiales que expulsan las estrellas, se pueden formar silicatos, pequeñas partículas de polvo, y el vapor de agua se condensa y se congela en estas estructuras. También en forma de gas regiones cerca de las estrellas, etc. Hay muchos lugares en los que se puede dar lugar, donde encontramos agua, ¿de acuerdo? Y esto nos lleva ya a hablar de algo que muchos habréis escuchado, que es la zona de habitabilidad. ¿Qué es la zona de habitabilidad? Bueno, pues si la ciencia busca vida en lugares donde hay carbono y donde hay agua, pues una de las primeras cosas que tiene que mirar es dónde se puede dar agua líquida.
acuerdo? Entonces, esto es una función que en primer orden va a depender, bueno, primero hay que buscar, obviamente, para que haya carbono tendremos que tener planetas fundamentalmente rocosos y también que tengamos a una cierta distancia de tu fuente de energía y de temperatura. Entonces, un planeta que esté muy cerca de su Sol será demasiado caliente, no habrá agua líquida, y uno que esté muy lejano tampoco tendrá agua líquida porque estará en forma de sólida, en forma de hielo. Eso define la zona de habitabilidad. Y esta sería la zona de habitabilidad de, bueno, vamos a decirlo así, de diferentes planetas, en función de la estrella en la que esté. Hay estrellas más débiles, más frías, otras estrellas más calientes, ¿de acuerdo? Entonces, en función de esto, van a irradiar más energía o menos, y por lo tanto, la distancia a la cual se podría tener agua líquida va a estar o más cerca de la estrella o más lejana a la estrella. Esto define la zona habitable. Aquí estamos asumiendo planetas rocosos que tengan una masa entre media masa terrestre y 10 masas terrestres y que tengan algo de atmósfera. ¿De acuerdo? Es fundamental también que tengan algo de atmósfera como la Tierra, pues bueno, para poder también, digamos, acomodar otro tipo de fenómenos en los que no voy a entrar ahora, ¿no? Entonces, es interesante ver o decir que inicialmente, cuando el Sol era más joven, era un poquito más caliente, y entonces Marte, imaginaos que esta estrella es un poquito más caliente, Marte estuvo de hecho en la zona de habitabilidad de nuestro Sol, ¿de acuerdo? Con lo cual es posible que Marte en el pasado tuviese agua líquida. De hecho, sabemos en la actualidad, recientes descubrimientos, que se ha encontrado agua líquida en el subsuelo de Marte. Pero hace miles de millones de años Marte estaba a esta altura, porque el Sol era un poquito más brillante y tenía agua líquida, ¿de acuerdo? Y se dice que Venus podría en un futuro entrar dentro de esta zona de habitabilidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, la siguiente parte de mi charla lo voy a dividir en dos partes. ¿Dónde buscamos vida en el sistema solar? ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los experimentos actuales y por qué se busca y en qué planetas o en qué satélites? Y en la segunda parte voy a ver cómo se avanza en la búsqueda de exoplanetas, ¿de acuerdo? Ya no en nuestro sistema solar, sino fuera, cómo se busca vida o cómo se pretende buscar o encontrar vida fuera de nuestro sistema solar, ¿de acuerdo? Bueno, hemos dicho el agua. El agua es fundamental. Aquí tenemos un esquema en el cual se compara la Tierra con su cantidad de agua. Es decir, si cogiéramos toda el agua de la Tierra y la quitásemos, toda se podría comprimir en una esfera pues, de este tamaño, ¿de acuerdo? Y en comparación con otros lugares de nuestro sistema solar. Fijaros, esto sería Marte en el pasado, y luego aquí hay una serie de satélites que me diréis, bueno, pero si estos satélites no están dentro de la zona de habitabilidad, y tenéis toda la razón, porque la zona de habitabilidad está pensada siempre como que tenga que tenga agua en su superficie, ¿de acuerdo? Y en estos casos, lo que va a ocurrir, como ahora veremos, es que tienen agua líquida en capas interiores, protegidas y, por lo tanto, por otros mecanismos capaces de alcanzar temperaturas en las que el agua es líquida. Bueno, ingredientes para la vida. Hemos dicho entonces, fundamental, agua, encontrar agua en alguna parte del universo, agua líquida, que tengamos carbono, que pueda dar lugar a moléculas orgánicas y que finalmente puedan llegar a evolucionar, y que tengamos fuente de energía. Entonces, en el censo actual, en el sistema solar, podemos tener este panorama. Tenemos una serie, por ejemplo, es un satélite de Saturno, que tiene agua líquida, pero no comparte estas características. Tenemos Tritón, que es un satélite de Neptuno, que tiene agua y carbono, pero se piensa que no tiene fuente de energía. Plutón, que sabemos que, bueno, los que somos más mayores, era un planeta, ahora ya no lo es un planeta enano. Pues bueno, en la misma situación que Tritón. Ganímedes y Calisto, que son satélites de Júpiter. Ceres, que es un planeta menor, que se encuentra entre la órbita de Marte y de Júpiter. Este no tendría agua, pero podría tener fuente de energía. Y quizás los tres candidatos, ahora mismo por excelencia, a poder albergar vida actual serían Europa, Encélado y Titán. Y lo que voy a hacer es mostraros sus características de cada uno de los tres. Bueno, Europa. Europa, sabéis que es, bueno, esta foto, esta imagen es una imagen de Europa
tomada por la misma sonda Voyager 1, que os he comentado al principio de la charla, en el año 79. Podéis ver aquí a Europa. Esta es la superficie, una pequeña zona de la superficie de Júpiter, y aquí podéis ver la sombra de Io, otro de los satélites. Por cierto, estos son satélites que descubrió Galileo en 1610, cuando miró con un telescopio por primera vez a Júpiter y vio que Júpiter no era un planeta sin más, sino que tenía otros elementos, que eran sus lunas, que daban vueltas. Eso revolucionó el conocimiento de la astronomía, ¿no? Bueno, pues Europa. Aquí veis una foto más en detalle, ya de la sonda Galileo, del año 96. Es una luna que tiene algo más de 3.000 kilómetros de diámetro, que es un poquito menor que nuestra propia luna. La temperatura está a menos 173, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo esto que veis aquí es fundamentalmente hielo de agua, está congelado, y luego una serie de estructuras rasgadas que se conoce que son de sales hidratadas, ¿no? ¿De acuerdo? Es pequeño, entonces no tiene atmósfera, o si la tiene es muy tenue, una atmósfera de oxígeno. Parece que tiene algo, pero es muy tenue porque cuanto más pequeña es la gravedad de un planeta, no puede retener la atmósfera y simplemente se evapora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con este satélite? Bueno, pues que se ha demostrado o se intuye que tiene agua líquida bajo el hielo. ¿Por qué? Porque este agua líquida tiene iones, sales. Tiene, por ejemplo, la sal, cloruro de sodio, tiene iones disociados y eso genera un momento dipolar, se comportan como imanes y eso afecta al campo magnético. Es decir, que el agua que tiene en su interior con estas sales tiene en sí mismo un campo magnético que interfiere con el campo magnético de Júpiter. Entonces, las ondas que se han enviado en el pasado han medido deformaciones importantes del campo magnético y se deduce que es por el agua que hay en su interior, ¿de acuerdo? ¿Qué fuente de energía tiene este satélite? Bueno, pues el hecho de que tiene una órbita relativamente elíptica hace que en sus rotaciones en torno a Júpiter y también por interacción con el resto de lunas, tienes muchos efectos de marea, ¿de acuerdo? Y esos efectos de marea, pues lo que está haciendo es tensiones en las cortezas, en su interior, incluso se ha medido cierta tectónica de placas, ¿de acuerdo? Pero más recientemente se demostró, se había ya visto algo con sondas anteriores, pero se demostró por fin que, eso es una imagen del Hubble Space Telescope, el telescopio espacial Hubble, que lo que hizo fue observar con mucho detalle, con uno de sus instrumentos, la luna de Europa, aprovechando cuando pasaba por delante Europa, el Hubble, Europa y Júpiter, ¿de acuerdo? Entonces la luz de Júpiter, al pasar a través de la superficie de Europa, podía iluminar lo que sería esta atmósfera tenue y pudo medir este tipo de estructuras, que son estas plumas de vapor de agua, que provienen de unas eyecciones tipo geyser. Pero fijaros que estamos hablando de escala de unos 200 kilómetros de altura, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se evidenció que realmente dentro hay agua líquida y por mecanismos energéticos están aflorando como un geyser, y esto es muy importante porque nos permite tener material con agua en contacto con el material rocoso del interior y se podría llegar a medir la composición, ¿de acuerdo? Esto es un poquito el esquema. Tenemos estas estructuras, tenemos una capa de hielo, un océano líquido y fracturas por las que puede emerger por presión. Y entonces imaginémonos que tienen vida, ¿vale? Entonces lo que las futuras misiones van a hacer es medir la composición de estos géiseres de 200 kilómetros de altura, ver si existen biomarcadores, ¿de acuerdo? De los que hemos dicho que son señales inequívocas de que hay actividad biológica, y también tener en cuenta que, bueno, como la atmósfera es muy tenue, pues todo lo que caiga por aquí en poco tiempo va a morir. Es decir, entonces también se están preparando para poder medir lo que serían los restos de esta actividad biológica, ¿de acuerdo? Entonces, lo que digo, la zona habitable podría estar debajo de unos 10 o 15 kilómetros de hielo en contacto con la roca, ¿de acuerdo? Aquí veis la roca, el fondo, aquí hay cierta actividad, esto genera energía y esto genera que finalmente aquí podemos tener temperaturas adecuadas. Bueno, de hecho el agua es líquida, pero material, agua, energía, aquí puede estar surgiendo la vida, ¿de acuerdo?
Encélado. Encélado es una luna de Saturno. Saturno tiene también un montón de lunas, tiene más de 80 lunas, y es una de las, bueno, no es de las más pequeñas, pero bueno, veis que tiene un tamaño relativamente pequeño, solamente un diámetro de 500 kilómetros. Esta es una imagen de la Voyager 2 en el año 81, ¿de acuerdo? La Voyager 2 que se lanzó casi a la vez que la 1, han seguido caminos diferentes. La 1 es la que está ahora mismo en los confines de nuestro sistema solar. Pues bien, la temperatura es de unos 75 Kelvin o casi menos 200 grados bajo cero. No tiene atmósfera porque es muy pequeña. Sí que tiene hielo, también con ciertas fracturas, y también está muy tensionado, lo que digo, esta energía que le confiere su propia rotación en torno a Saturno, ¿de acuerdo? También se ha fotografiado la presencia de géiseres, ¿de acuerdo? Esta fue de la sonda Cassini, ¿vale? Esta misión conjunta de la NASA, la ESA y de la Agencia Espacial Italiana que bueno, pues, fotografió uno de estos sobrevuelos en Encélado, vio estas eyecciones, también géiseres. Aquí incluso se pudo medir que son de hielo, vapor de agua, y pudo analizar químicamente que son agua, metileno, amoníaco, CO2 y compuestos orgánicos. ¿De acuerdo? Compuestos orgánicos. ¿Es vida? No, pero a lo mejor dentro sí que la hay. ¿De acuerdo? Y este es un poco el escenario que se piensa, es muy similar al anterior. Tenemos una parte de roca, océano, la corteza de hielo, estas fracturas por las que salen estos géiseres o plumas, y bueno, pues sí que aquí existe la hipótesis de que el océano puede que no sea en toda la esfera, sino que sea solamente en una parte del sur, porque es donde únicamente se han detectado las eyecciones de estas plumas. ¿De acuerdo? Eso sería Encélado. Y finalmente, Titán. Titán es otro de los grandes satélites de Saturno. De nuevo, esta es una foto, una imagen tomada por la sonda Cassini en el año 2013 en el óptico. Es decir, esto es como a la simple vista este color amarillento es de Titán, y fundamentalmente esto se lo da pues la composición de su atmósfera. Es una atmósfera muy densa, donde hay nitrógeno al 95%, metanos, hidrógeno, CO y moléculas prebióticas. ¿De acuerdo? Esta sí que es como he dicho, es una luna bastante generosa, es mayor que el planeta Mercurio, es bastante mayor que nuestra luna. La temperatura, pues bueno, estando en Saturno sigue siendo muy baja, menos 180, y aquí se piensa que puede haber una zona habitable de agua líquida a unos 100 kilómetros de profundidad, entre dos fases de hielo. ¿De acuerdo? No obstante, pues bueno, la atmósfera, como digo, es una atmósfera muy interesante, porque hay, pues bueno, como veis, hay compuestos orgánicos e incluso prebióticos, ¿no? En esta superficie, el metano, que es muy abundante, se encuentra en estado sólido, hay rocas de metano, líquido y gaseoso. Se producen vientos y dunas en superficie, las rocas de metano subliman, van a la atmósfera, se condensan, se forma lluvia y hay lluvia de metano y se forman lagos imponentes de metano. Estos lagos de componentes, esto es química orgánica, con moléculas orgánicas, pueden filtrar a través de acuíferos a la zona donde se encuentra esta zona habitable de agua y mezclarse. Y por lo tanto tendríamos de nuevo agua, componentes orgánicos y energía. De manera que este es otro de los candidatos. Este es Titán, visto de infrarrojo, donde ya se ve un poquito esta estructura, donde ya ves pues, bueno, zonas, aquí, las zonas rocosas, las zonas con los mares de metano, etc. Y un poco, estas son fotografías de la Huygens, porque esta sonda que os he comentado, la sonda Cassini-Huygens, la Huygens se desacopló de Cassini. Cassini era simplemente digamos, el transbordador que ha sobrevolado por diferentes, sobre todo en torno a Saturno, pero la Huygens sí que aterrizó, sí que bajó y tomó estas fotografías. Estos son fotos reales del 2005 de la superficie de Titán. Y estos son pues, rocas de metano, etc. Entonces, bueno, esto es un poquito la parte, digamos, la charla tenía 3 partes, explicar un poquito lo que entiende la ciencia por vida, qué lugares en el sistema solar son los que los científicos piensan que pueden tener vida, fundamentalmente estos 3 planetas. Y voy a comentar muy brevemente que en el futuro, ya sabéis que ha habido muchas misiones espaciales, pero hay misiones específicas
para estudiar en detalle la posible presencia de vida en al menos 2 de estas lunas. Esta es la primera de ellas, es JUICE, que es Jupiter Ice Moons Explorer, es una misión de la ESA que se va a lanzar en el año 22 y comenzará la misión propiamente entre el 29 y el 33. ¿Vale? Es una misión que va a sobrevolar varias lunas, ¿de acuerdo? Va a estar en Calisto, Europa, Ganímedes, y en particular en Europa va a hacer varios vuelos, 2 vuelos, va a bajar a unas distancias en las cuales va a poder medir la composición de estas plumas. Va a llevar una manera va a tener tecnología para poder medir con detalle la composición química y ver si existe vida en la forma que sea en estas eyecciones de agua congelada, ¿de acuerdo? La siguiente misión, esta es de la NASA, Europa Clipper. Esta es específica para Europa. Va a estar normalmente en órbita de Júpiter y de vez en cuando hará vuelos, ¿de acuerdo?, bajos a la superficie de Europa, de nuevo para poder medir estas abundancias. Va a tener unos módulos, una instrumentación para medir en alta definición todas las estructuras tan complejas de Europa, su composición química, con un espectrómetro, va a tener un radar para determinar dónde está el agua, a qué profundidad, etc. Y bueno, en este caso el lanzamiento de esta sonda para investigar la posible presencia de vida en Europa será en 2024 y en torno al 30-34 será cuando se tomarán los datos y se podrá hacer realmente la investigación. Y finalmente tenemos esta sonda también de la NASA, la Dragonfly. Esta está pensada para ir a Titán, ¿de acuerdo? Va a ir a Titán, va a ser un dron que va a estar realizando fundamentalmente vuelos en vertical en diferentes zonas preseleccionadas donde se puede pensar que sea interesante, ¿no? Por la cantidad de metano, porque se intuya que pueda haber agua o un acceso al agua de la superficie, perdón, bajo la superficie, etc. Y también objetivos, estudio de la química prebiótica y la habitabilidad. Esta vendrá un poquito más tarde y se piensa que empezará a tomar datos en el año 2035. Entonces, es un resumen de por qué se busca la vida, cuáles son los ingredientes que la ciencia considera como fundamentales para que se dé la vida, porque se da en la Tierra, por la particularidad del carbono, lo fundamental del agua y de la fuente de energía. Y después estas son digamos, el presente y el futuro de la búsqueda de vida en el sistema solar. Después quiero comentaros sobre cómo se busca vida o planetas en otros sistemas solares. Pero creo que vamos a parar ahora porque vamos a hacer una conexión en directo. ¿Es así, Javier? Claro que sí. Con el observatorio de Javalambre. Que además nos va a preparar un poco para lo que vamos a hacer de exploración del universo al final de la charla, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos ya conexión. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Héctor trabaja contigo, ¿verdad, Javier? O sea, los dos trabajáis Así es. En el CEFCA. Y, Héctor, ¿qué temperatura más o menos debe hacer ahora en el Pico del Buitre? Tenemos ahora mismo 9 grados. 9 grados. Ah, bueno, es una noche casi de verano. No está mal. Todavía está la cosa suave. Niebla y Muy bien, Héctor. Héctor, estamos viéndote desde el auditorio de Zaragoza. Hay mucho público observándote y quieren saber, me imagino, qué es lo que hacéis exactamente, dónde estáis. Cuéntanos un poco, sitúanos sobre esta instalación científica en la que os encontráis en este momento. Muy bien, pues sí. Buenas noches a todos. Estamos situados en la Sierra de Javalambre, en particular en el Pico del Buitre. Estamos en el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Esta zona es una zona particularmente buena para hacer la observación nocturna porque hay muy poca contaminación lumínica y el cielo, pues, la atmósfera es muy tranquila y tiene muy buenas cualidades. Estamos aquí con unos compañeros en la sala de control del observatorio. Es la sala desde donde se manejan todos
instrumentos que tenemos distribuidos en la infraestructura del observatorio, los telescopios y diferentes instrumentos de apoyo. Y bueno, os quería contar un poco, os quería mostrar un poco qué es lo que hacemos aquí y mostraros también algunas imágenes de las que tomamos en el observatorio. Si os parece, comparto pantalla y os muestro algunas cosas. Supongo que la primera imagen será para ubicarnos, ¿no? De dónde estamos o dónde estáis. Perfecto, ahí os vemos. Pues esta es una vista del observatorio, una vista aérea, donde podéis ver las diferentes instalaciones y principalmente el observatorio fue concebido para construir el telescopio de 2,5 metros, que es un telescopio, el mayor telescopio que tenemos en el observatorio, que es esta cúpula grande que veis aquí. Y luego tiene otro telescopio que también forma parte de los objetivos principales del centro, que es el telescopio de 80 centímetros que veis aquí abajo, en esta otra cúpula. ¿De acuerdo? Parte de la infraestructura del observatorio está soterrada a través de galerías, de forma que podemos ir de un sitio a otro a través de ellas sin salir al exterior. Como digo, pues bueno, os muestro el telescopio principal. Es el telescopio de 2,5 metros, lo llamamos T80, perdón, T250, perdón, telescopio de 2,5 metros. Entonces, cuando hablamos de un telescopio, para describirlo, el parámetro más importante es el diámetro que tiene su espejo primario. En este caso estamos hablando de un telescopio que tiene 2,5 metros de diámetro su espejo primario. Es un espejo que está a esta altura del telescopio, no lo vemos, pero está situado mirando hacia arriba, digamos. Es un espejo que tiene cierta curvatura. Entonces, lo que ocurre es que para captar la luz de los astros, lo que ocurre es que la luz llega a ese espejo primario, se refleja y se concentra rebotando en un espejo secundario que está colgado aquí arriba y finalmente va hacia abajo y llega la luz de los astros al detector, a la cámara. Ya hace bastante tiempo que en los observatorios profesionales pues uno no tiene que poner el ojo en el telescopio, sino que para poder hacer ciencia pues lo que hacemos es captarla con este tipo de cámaras y analizar los datos. Esta es una vista del observatorio de noche, donde podemos ver pues, lo que normalmente vemos a simple vista cuando salimos y miramos al cielo, ¿no? Básicamente estamos viendo las estrellas de nuestra propia galaxia, también planetas, obviamente, si están visibles en ese momento, y también vemos este arco que vemos en esta imagen, que es el perfil de nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿de acuerdo? Os voy a mostrar un timelapse del observatorio para que veáis un poco, a ver si se puede ver bien, mientras os cuento alguna cosa más. Aquí estamos viendo, en primer plano, aunque parezca un poco más grande, es el telescopio T80, que tiene un espejo primario de 80 centímetros, y luego atrás el telescopio principal de 2,5 metros. En esta noche pues estábamos observando con el telescopio T80 y podéis ver ahí, pues, como os decía, pues, lo que vemos a simple vista o lo que vemos en esta imagen son mayormente objetos de nuestra propia galaxia, estrellas de nuestra galaxia. También os quiero mostrar cómo se ve la observación desde el telescopio de 80 centímetros, que es este que veis aquí. Este es un timelapse que realizamos durante una noche de observación y, como veis, pues, bueno, el telescopio va siguiendo los campos a observar y la cúpula pues, también se mueve de forma que podamos observar cada parte del cielo en la que estamos interesados. Entiendo que son imágenes que no están retocadas, es decir, que es un timelapse, pero no le habéis puesto estrellas al fondo, ¿no? No. Esta puede parecerlo, pero no, son imágenes reales.
son imágenes reales con, bueno, con unas muy buenas cámaras, pero... Te digo porque en Zaragoza no se ve así esto, ¿eh? Claro, exacto. Yo cuando dije que cuando salís hay que elegir el sitio para ver el cielo, obviamente. La contaminación lumínica pues, nos impide en muchos sitios, sobre todo en las grandes ciudades y cerca, pues nos impide disfrutar del cielo, ¿no? Bien, os quiero enseñar algunas imágenes que hemos tomado, también para que, pues quizá un poco, pues bueno, para que podáis disfrutar de ellas. Os voy contando, vamos a ir un poco, mi idea es ir un poco quizá de lo más cercano a lo más lejano. Aquí tenéis una imagen que tomamos con el telescopio de 80 centímetros de la Luna, como podéis ver. La Luna sufre el impacto de numerosos meteoritos, está plagada de cráteres debido a que no tiene atmósfera, ¿no? Pero podéis ver un poco la calidad que tiene la cámara, ¿no? Ahí se pueden apreciar muy bien los detalles en esta imagen. Quiero aprovechar también esta imagen que os quedéis con el espacio que ocupa en el cielo la Luna, porque podemos usarla para hacernos una idea de cuál es el potencial que tiene la cámara principal del observatorio, que está instalada en la parte baja de este telescopio, que se llama JPCAM. Y esta cámara, que veis aquí a la derecha un esquema de ella y a la izquierda una imagen real, en donde podéis comparar su tamaño con el de una persona, y veis que es una cámara muy grande. En realidad es la segunda cámara digital más grande del mundo. La primera está en Hawái, ¿no? Exactamente, es una cámara que está en Hawái, es la Hyper Supreme Cámara, que pertenece a Japón, en realidad. Entonces, lo que vemos aquí, principalmente la cámara lo que hace está constituida por 14 dispositivos que son parecidos a los que tenemos en los teléfonos móviles, tipo de detector, obviamente salvando todas las distancias, ¿no? Obviamente son dispositivos que funcionan a temperaturas criogénicas, en este caso, y tienen características especiales para poder obtener la información con el menor ruido posible, ¿no? Pero digamos que la esencia es un poco la misma, ¿no? Cada uno de estos 14 detectores que veis aquí tiene una resolución muy grande, ¿no? Son 9.000 por 9.000 píxeles. Para que os hagáis una idea, para ver una imagen tomada en solo una de estos detectores, harían falta unos 10 televisores en resolución 4K para poder apreciar la imagen con toda su resolución. Y por lo tanto, para ver toda una imagen de JPCAM con toda su resolución harían falta 140 televisores de este tipo para poder verla a completa resolución. Al tamaño natural, digamos, ocuparía 140 televisores una fotografía. 4K, para poder, sin tener que degradar la calidad de la imagen, ¿no? Entonces, os quiero mostrar un poco cuál es el aspecto que tiene una imagen tomada en el cielo con esta cámara, y es esta imagen que veis aquí. Es una imagen real que tomamos con el telescopio de 2,5 metros y con JPCAM. Es una imagen de la galaxia de Andrómeda y, como veis, pues se ve la huella de los 14 detectores sobre el cielo. Lo que estamos haciendo aquí, en el observatorio, sobre todo, son cartografiados del cielo. Y entonces necesitamos cubrir un área muy grande para poder mapear mucha cantidad de cielo en poco tiempo. Por eso necesitamos este área tan grande. Volviendo un poco a la Luna, pues si tenéis en mente el tamaño de la Luna cabría perfectamente en cualquiera de los 14 CCDs que veis aquí. En realidad, el área que podemos ver del cielo viene a ser equivalente a 23 lunas llenas, ¿de acuerdo? 23 lunas llenas.
Vale. Exacto. Es el área equivalente que podemos ver con JPK. Por lo tanto, esto es importantísimo tener una gran área en un solo apuntado, porque si no, de lo contrario, no seríamos capaces de determinar un mapa completo del cielo en un tiempo razonable, ¿no? Necesitaríamos siglos para poder hacerlo. De esta forma, pues no es necesario. Podemos hacerlo en un tiempo razonable. Os quiero mostrar una imagen de la misma galaxia, de Andrómeda, pero en este caso observada con el telescopio T80. Esta sí que es una imagen tratada, es decir, es una imagen en la que es una combinación de imágenes en 3 colores, y este sería el aspecto, digamos, intenta representar cuál sería el color que realmente veríamos al combinar esa información, ¿no? La galaxia de Andrómeda es una galaxia hermana de la Vía Láctea, por decirlo así, una galaxia vecina, tiene un tamaño parecido a la Vía Láctea, se encuentra a 2,5 millones de años luz de nosotros, y, bueno, como veis, pues también se le pueden apreciar los brazos espirales, se ven todas estas regiones brillantes, pues son zonas donde se están formando estrellas, y esas estrellas están iluminando el gas que los rodea. Y bueno, pues esta es una de las imágenes que tenemos que quería compartir con vosotros. Otra galaxia que también forma parte de nuestro vecindario es la galaxia del Triángulo, o la galaxia de M33. Es una galaxia también un poquito más pequeña y también cercana a Andrómeda y a la Vía Láctea. Y como veis, también se puede ver con todo lujo de detalles pues la estructura espiral que tiene la galaxia. ¿Cuántas estrellas puede haber en una galaxia como esta que estamos viendo? Pues unos cientos de miles de millones de estrellas puede haber. ¿Cientos de miles de millones? Sí, si no, sí. Vale. Una pequeñez. Sí. Y ahora seguimos yéndonos un poco, nos seguimos yendo a lejos. Estoy saltando de un telescopio a otro, pero intento hacer hilarlo con la distancia. Ahora aquí estamos viendo una imagen que puede parecer un poco interesante, quizá, pero os cuento un poquito, ¿no? Esto es una imagen del telescopio principal, el T250, y del mismo modo que os decía que cuando miramos el cielo vemos multitud de estrellas de nuestra galaxia, cuando observamos el cielo con telescopios profesionales, con que tienen cierta potencia, pues somos capaces de ver objetos mucho más débiles y, por lo tanto, mucho más distantes, ¿no? En esta imagen, si os fijáis bien, vemos que hay algunas estrellas que están en primer plano. Estoy intentando señalarlas, no sé si me veis el puntero. Sí, lo vemos. Sí. Pero también, si os fijáis bien, pues hay algunas galaxias, un poco lo que hemos visto antes en versión miniatura, ¿no? Hay galaxias de diferentes tipos, hay una galaxia espiral por aquí hay otra. No todas las galaxias tienen forma espiral, hay algunas que son elípticas, con menos estructura, las vemos por aquí, y hay algunas otras fuentes de luz que son más débiles y que también son galaxias. Lo que pasa es que son galaxias muy, muy distantes. En realidad, en esta imagen, gran parte de los objetos que estamos viendo son galaxias muy lejanas. Os puedo mostrar también otra imagen de otro campo que observamos con los 2,5. Me quito por aquí. Y de nuevo, pues vemos algunas estrellas brillantes en primer plano y todo el fondo de galaxias. De hecho, en esta zona de la derecha podemos ver un cúmulo de galaxias. Así como las estrellas a veces también se agrupan en cúmulos, las galaxias también, a su vez, en otras escalas mucho mayores, también se agrupan en cúmulos. En realidad, visto desde un punto de vista muy simplista, prácticamente en cualquier dirección que uno mire, en realidad todo está lleno no de estrellas, sino de galaxias. Lo único que hay que mirar muy profundo, ¿no? Y los telescopios que tenemos aquí pues están optimizados para poder hacer estas observaciones. En realidad, el objetivo fundamental del observatorio es determinar las posiciones y las distancias de todas estas galaxias que somos capaces de ver para realizar un cartografiado en 3 dimensiones, un mapa en 3 dimensiones,
del universo que podemos observar desde aquí, para hacer estudios cosmológicos. ¿Y en ese mapa cuántas galaxias habéis detectado, más o menos? ¿Tenéis una cifra aproximada? Pues ahora no la tengo en la cabeza, no sé si Javier la tiene, pero podemos observar hasta unos 20.000 millones de años luz de distancia. Ese es el rango que podemos llegar a ver. O sea, son distancias realmente pues enormes, ¿no? Y como sabéis... 20.000 millones de años luz, Héctor, perdona que te interrumpa. 20.000 millones de años luz quiere decir que la luz que estamos recibiendo salió de su punto de origen hace 20.000 millones de años. Así es, así es. Siempre que en astronomía, pues la distancia es un viaje al tiempo, ¿no? O sea, siempre estamos viendo no lo que está pasando en este momento, sino lo que pasó, ¿no? O sea, hay un largo viaje desde que estas galaxias emitieron su luz hasta que llegó hasta nosotros. Muy bien, y ya volviendo a Tierra, ya voy terminando la exposición, y ahora volvemos a la Tierra, ¿no? Quiero mostrar uno de los instrumentos que tenemos, aparte de estos grandes telescopios, que son los principales. También tenemos otros instrumentos como esta cámara de ojo de pez, que nos permite ver si las condiciones están correctas para la observación, nos ayuda mucho. Y aquí podéis ver que durante la noche pues vemos pasan muchas cosas, ¿no? Podemos ver muchos eventos en el cielo, ¿no? Y aquí en esta imagen he encontrado una imagen muy interesante donde podemos ver varias cosas, ¿no? Podéis ver en la parte inferior izquierda cómo pues cruza la atmósfera un bólido. Esto lo que es un meteoro, una pequeña roca muy pequeña, quizá del tamaño de un grano de arroz o menos, que al entrar en contacto con la atmósfera, pues por rozamiento, pues se desintegra y emite gran cantidad de luz. Esto es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Si os fijáis bien también, quizá no lo veáis, a nivel de horizonte, también vemos que está pasando un avión, ¿vale? A baja altura. Bueno, a baja altura no, a nivel de nuestro horizonte. Y también podéis ver lo que es la segunda cosa más evidente en esta imagen, este tren de puntos de luz que está atravesando el cielo. Esto en concreto es una fila de satélites Starlink. No sé si conoceréis, pues los de Elon Musk. Los de Elon Musk. Nuestro amigo Elon Musk. Que ya sabéis que lanzan los satélites. Lo debéis querer mucho, ¿no? Los astrónomos a Elon Musk. Sí, vamos a dejarlo ahí. Sí, porque está ensuciando el cielo, claro. Así es, sí. Sí, nos está introduciendo pues, artefactos en ocasiones, como podéis ver, pues obviamente si estamos observando en esta zona del cielo, pues ocasionalmente pues, puede pasar que de alguna forma nos estropee la imagen, ¿no? Y sí que hay cierta preocupación en la astrofísica en este sentido. Y bueno, sé que ha habido correcciones en cuanto a tratar de mitigar la reflexión que tienen los satélites, porque esto es lo que estamos viendo aquí, la reflexión de la luz del Sol con los satélites. Y creo que en concreto han tratado de reorientar las antenas para que no refleje tanto, los paneles solares me refiero, y también pintar de alguna forma con colores opacos para que no refleje tanto ciertas zonas. Bien, esto es una imagen de agosto, así que quizá todavía falta un poquito más de optimizar esta situación, ¿no? Bueno, un poco os quería mostrar. Sí, bueno, aquí, de hecho, yo me puse a contar, os cuento una pequeña anécdota, me puse a contar aquí los satélites y yo creía que tenía que contar 60 y no me salían 60, me salían 55 o algo así. Y resulta que después me fui al lanzamiento correspondiente y efectivamente habían lanzado en realidad 58 satélites en esa ocasión, así que prácticamente uno los puede contar uno a uno. Bien. Héctor, Sí, no, adelante, sigue. Sí.
ya voy acabando porque no sé si Sí, estoy... muy bien. Quiero enseñar otras cosas que, en fin, el cielo es cambiante y vemos, en fin, no es estático el universo y está en pleno cambio, ¿no? Entonces aquí vemos otro de los compañeros que nos podemos encontrar en nuestras imágenes. En realidad lo que estáis viendo aquí es, en el centro de la imagen, estamos siguiendo, por decirlo así, la trayectoria de un asteroide del sistema solar, ¿de acuerdo? Al seguirlo, pues todo el fondo de estrellas pues se mueve y en cambio mantenemos centrado al asteroide. De hecho, en esta imagen incluso podemos ver casualmente una galaxia en el fondo, ¿no? Este es el tipo de imágenes con las que trabajamos, ¿no? Estas imágenes en blanco y negro, que en un momento dado pues podemos hacer una imagen en color bonita, pero nuestros datos son un poco menos atractivos, ¿no? Son así en blanco y negro. También podéis ver ocasionalmente en algunas zonas algunas trazas de luz, como por ejemplo aquí o aquí. Estos son rayos cósmicos. Estos son partículas subatómicas de alta energía que terminan impactando en los detectores y causan este brillo en la imagen. Esto también es algo conocido. Os muestro otro ejemplo de asteroide. Aquí estamos viendo este asteroide que estamos siguiendo en su camino por el sistema solar. Y también tengo casi una primicia, ¿no? Que es un asteroide que hemos descubierto pues, hace una semana. ¿De acuerdo? El asteroide, pues bueno, realizamos una observación, lo detectamos y en una base de datos que existe en la Unión Astronómica Internacional, pues, que se encarga de catalogar todos los asteroides, pues este objeto pues, no está en ningún sitio en la base de datos. No encaja con ningún otro objeto. Me decías que este asteroide todavía no tiene nombre, ¿no? No. Esto requiere un proceso largo, porque ahora, una vez confirmado que es un descubrimiento, pues tenemos que hacerle un seguimiento para poder determinar su órbita y, bueno, determinar a qué distancia está, cuál es su órbita, y pasados unos meses, pues llegará un momento en el que llegue el bautizo, ¿no? Tengamos que ponerle nombre al objeto, pero como descubridores tenemos ese derecho a ponerle un nombre. Bueno, en 2017 una cámara, la mejor, ¿no? La de Hawái, descubre el Oumuamua, ¿no? Este objeto interestelar, que no es un asteroide, es un objeto interestelar y ha despertado mucha controversia. Le pusieron nombre hawaiano, ¿no? Como un viajero entre universos. Bueno, a esto igual le podéis poner Ocultura, ya que buscáis un nombre. Ahí. Aquí estará reñida la batalla. Estará reñida, ¿no? La batalla. Reñida. Ya lo tenemos en cuenta. Vamos a hacer una lista con todas las opciones. Fenomenal. Pues, oye, Héctor, muchísimas gracias por esta conexión, por contarnos lo que hacéis en el Observatorio de Javalambre. Supongo que os quedan todavía unas cuantas horas de trabajo, así que mucho ánimo y espero que las condiciones atmosféricas sean buenas. Creo que están revueltas, ¿no? para estas próximas horas. Sí, ahora mismo no podemos realizar la observación porque las condiciones no lo permiten. Vamos a ver cómo evoluciona la noche. Bueno, pues nada, mucho ánimo, muchas gracias y te mandamos un fuerte aplauso desde Zaragoza. Saludos. Saludos a todos. Muy bien. Bueno, pues si me dejáis 10 minutos más, yo creo que con 10 minutos más ya nos podemos ir a dormir. Bueno, o a donde queramos, ¿eh? O sea que... voy a acabar con esa tercera parte de la charla, que va a ser más breve y que como... A ver, no sé si... Sí, retomamos la proyección de Javier. Sí, como decía, lo que quiero es... Hemos visto dónde puede haber vida en el sistema solar
Y lo que quiero es ahora un poco explicaros un campo que está en auge, que en las últimas décadas ha habido una explosión en este campo de la astrofísica, que es justamente la búsqueda de otros planetas. ¿De acuerdo? Bueno, en 1995 se descubre por primera vez un planeta fuera del Sistema Solar, ¿de acuerdo? Que tenía este nombre, 51 Pegasi b, está a unos 50 años luz y es un tipo de planeta parecido, bueno, del estilo de Júpiter, ¿de acuerdo? Esto, quizás algunos lo recordaréis, ha dado lugar al Premio Nobel de Física del año 2019, ¿de acuerdo? Que se lo llevaron estos tres señores compartido. Michel Mayor y Didier Queloz fueron los responsables de este descubrimiento. Y después James Peebles obtuvo el Premio Nobel en Física por sus desarrollos, por la cosmología, ¿no? Pero bueno, nos centramos en estos dos, que fueron, este fue estudiante de doctorado de Michel, y bueno, pues en 95 el primer exoplaneta, ¿de acuerdo? Claro, fue una revolución, porque fue por primera vez confirmar que otras estrellas ya se pensaba que podía ocurrir, pero no existía una evidencia científica, ¿no? Esto fue un germen que ha dado lugar a que el mundo de la búsqueda de otros planetas pues se haya desarrollado vertiginosamente en las últimas décadas. Tanto es así que en la actualidad, y este dato lo actualicé ayer, pues hay 4.551 planetas confirmados fuera de nuestro sistema solar. Confirmados quiere decir que están publicados en revistas científicas y que han pasado un proceso de referee y se ha verificado que efectivamente está allí. Si tenéis curiosidad, os podéis meter en esta página y posiblemente hoy ya habrá alguno más. ¿El tipo de planetas? Pues hay de todos los tipos. Hay planetas gaseosos incluso más grandes que Júpiter, hay planetas tipo Tierra, rocosos, etc. Los que son tipo Tierra pues se llaman exotierras, por eso de exoplaneta. Y una curiosidad, la estrella más próxima a nosotros, Próxima Centauri, que está a algo más de 4 años luz, pues también posee no solamente un planeta, sino que posee una exotierra. Claro, para la búsqueda de la vida, las exotierras es lo más interesante, porque permiten tener condiciones similares, en principio, a las que hay en nuestro planeta. Son planetas rocosos, una masa similar, posiblemente tendrán una atmósfera gaseosa y habrá que ver qué tipo de atmósfera, etc. Pero para la búsqueda de vida, el objetivo científico es encontrar fundamentalmente exotierras. Ese es el objetivo que se marca la ciencia. ¿Cómo se miden los exoplanetas? Bueno, pues hay muchas técnicas. Voy a contar solo algunas, incluso como vamos mal de tiempo, alguna la voy a saltar. Pero esta y la que vamos a ver después son las más importantes. Cuando un objeto, o dos objetos, o n objetos orbitan uno en torno al otro, pues lo hacen respecto a un punto que se llama el centro de masas, que el centro de masas es básicamente un punto intermedio que se encuentra a una distancia que es proporcional a su masa. Es decir, si fueran dos objetos iguales, el centro de masa estaría justo en el centro. Si en este caso la masa es muchísimo mayor, si fuese 100 veces mayor, pues el centro de masas, que viene representado por esta crucecita, está 100 veces más cerca del objeto masivo que del poco masivo. Pues bueno, en los sistemas planetarios normalmente lo que tienes es una estrella, que es el objeto masivo, y después puedes poner uno o varios planetas que suelen ser mucho menos masivos. Entonces, bueno, el planeta orbita, claramente tiene un movimiento aparente muy obvio, pero la estrella también, aunque sea un poquito, como este cuerpo aporta masa, hace que la estrella se mueva en torno a este puntito. Entonces, al final, si tú ves a la estrella, si tú eres capaz de ver a una estrella moviéndose así, lo que vas a ver es, si la ves no de esta manera, si la ves mirando desde abajo, pues vas a ver que la estrella te está haciendo así, ¿de acuerdo? Entonces, hay una cosa en física que se llama el efecto Doppler, que es el efecto por el cual cuando pasa una sirena por ejemplo, de una ambulancia, pues suena más agudo cuando se acerca que cuando se aleja, porque hay un cambio de frecuencia. Cuando se acerca es más agudo, cuando se aleja es más grave. Pues con la luz pasa lo mismo. Cuando la estrella se acerca, la luz es más aguda, vamos a decirlo así, y cuando se aleja es más grave. La luz no es agudo y grave, simplemente la longitud de onda se hace o más corta o más larga. La luz se convierte o más azul o más roja, ¿de acuerdo? Pues eso se puede medir físicamente con espectroscopía
Y esta es una manera de detectar exoplanetas. No es que veas el exoplaneta, porque esto es súper débil, esto no emite luz, como mucho refleja algo, pero es tan pequeñito que lo normal es que no veas el planeta. Lo que ves es una estrella que está haciendo así. Entonces, si una estrella está haciendo así, es porque hay algo que le está haciendo hacer así. Y de este movimiento de la estrella puedes calcular cuál es la masa del planeta y la distancia, etc. Otro típico es este, el de los tránsitos, lo que sería un eclipse. Cuando tú tienes la suerte de ver a una estrella y a su planeta que están en tu campo de visión, en tu plano de visión, pues tú puedes medir la luminosidad y de repente, uy, me ha caído. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo la luz y ya la recupero. ¿De acuerdo? Esto es un método también muy típico de detectar exoplanetas. ¿De acuerdo? Este lo voy a saltar un poco por ir un poquito más rápido. Este, si tenéis curiosidad, ya lo vemos. También se puede hacer imagen directa. Digo, los planetas normalmente son muy débiles. O sea, si habéis visto cómo se veía la Tierra desde la Voyager 1 a una distancia equivalente a Plutón, pues imaginémonos si nos vamos a una estrella que como poco está a 4 años luz, pero es que hay algunas que están a miles de años luz. Entonces, las estrellas son débiles y los planetas apenas se ven. Pero aún así hay técnicas que permiten maximizar el contraste, en particular utilizando coronógrafos, que básicamente lo que supone es tapar la luz de la estrella y entonces ver por contraste la luz del planeta. Y también está el tema microlente gravitatoria, que esto es también un poquito complejo. Esto es cuestión de que la luz, como ya predijo Einstein, la luz viaja en línea recta siempre que no haya fuentes que por gravedad distorsionen el espacio. Pero si la hay, la luz no viaja en línea recta. Este es el ejemplo de, supongamos, una galaxia y una galaxia muy lejana, ¿de acuerdo? Cuando la luz de esta galaxia lejana va hacia nuestros telescopios, al pasar por una fuente gravitacionalmente potente, lo que hace es que la luz que inicialmente tendría que ir así, pues se comba y la detectamos. Con lo cual, para nosotros, la galaxia está ahí, ¿vale? Esto es lo que se llama lente gravitatoria. Y aquí podéis ver una imagen de un cúmulo de galaxias donde la cantidad de materia es enorme, y lo que estáis viendo aquí son las imágenes distorsionadas de galaxias que están mucho más lejanas. Y entonces se produce este efecto de lente. Es como si es una lente. Ópticamente se comporta como una lente. Pero esto significa que aquí hay materia, mucha materia. Bueno, sin entrar en mucho detalle, cuando tú tienes una estrella en el fondo y por delante tienes una estrella con su planeta, vas a ver una serie de patrones. Aumenta la luminosidad porque aumenta por el efecto lente, y cuando llega un momento en que el planeta pasa por el rayo que finalmente llega al telescopio, tienes un piquito, ¿vale? Pues esta es otra manera de ver que existe un planeta en torno a una estrella. Bueno, todo esto nos lleva a que hoy en día tenemos, como he dicho, más de 4.500 planetas detectados, ¿de acuerdo? Este censo no es completo, es ya de hace un par de años, pero aquí podéis ver un poco pues, los diferentes métodos que se han utilizado para construir este diagrama. Fijaros que aquí tenemos, estamos pintando la masa del planeta, todo en escala de la masa de la Tierra. 10 a la 0, que es 1, sería los planetas tipo Tierra, ¿veis? Earth. Y esto está en escala logarítmica, hasta 10.000 veces, ¿de acuerdo? Por aquí estaría Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Venus, y esta sería la distancia orbital, es decir, la distancia, el radio a la estrella, ¿de acuerdo? Esto está en escala de unidades astronómicas, que de nuevo una unidad astronómica es el radio de la Tierra en torno al Sol, ¿de acuerdo? Pues para que os hagáis una idea. Bueno, pues todos estos de aquí son son planetas que son muy parecidos a la Tierra, ¿de acuerdo? Eso es el objetivo fundamental de la ciencia, intentar detectar esos planetas. ¿Para qué? Pues porque hay previstas, y no voy a entrar en los detalles para no liarme demasiado. Estos son planetas, son misiones espaciales desde los años 90 con el Hubble. Y bueno, simplemente comentaros que hay previstas, hay varias misiones espaciales de telescopios, quiero decir, que están midiendo continuamente, detectando planetas día a día, y de ahí que el censo vaya aumentando y aumentando continuamente, pero que próximamente lanzaremos, o se lanzará al mes que viene, el James Webb, que va a ser el mayor telescopio espacial
y obviamente va a tener una contribución importante en la detección de exoplanetas. Y después tenemos estas dos misiones, la misión Plato y la misión Ariel, todas ellas de la ESA, que también van a medir miles de estrellas tipo Tierra. ¿De acuerdo? Van a detectar, esa es la predicción y para lo que van a estar preparadas. Comentar también esta misión, la misión antes se llamaba WFIRST, ahora se llama Nancy Grace Roman Space Telescope. Va a ser un telescopio tipo Hubble con un cronógrafo, como os decía antes, que es un dispositivo que permite oscurecer, supongamos un planeta, veis un planeta que obviamente no emite luz, lo podremos ver por la luz que refleja de su estrella, pero claro, cuando lo pones cerca de la estrella, pues tú no ves el planeta, porque se te pierde dentro de toda la luminosidad. Ahora bien, si eres capaz de poner una oscuración, pues puedes por contraste detectarlo, ¿de acuerdo? Y también comentar, porque es una iniciativa europea, el telescopio extremadamente grande que va a tener cierta instrumentación. Este va a ser el mayor telescopio del mundo en los próximos años, un telescopio de 39 metros de espejo primario. Fijaros, lo que estáis viendo aquí son coches. O sea, esto es brutal. Hablábamos antes de las catedrales, ¿no?, medievales. Bueno, pues esto es incluso mayor, ¿no? Es una obra de la ingeniería que esperemos pueda estar lista para finales de esta década y que entre su instrumentación va a tener un espectrógrafo de alta resolución que va a ser capaz de medir con detalle la abundancia química de estas exotierras. Es decir, igual que en nuestra Tierra podemos ver las bandas moleculares de agua, de oxígeno, es decir, la composición química de nuestra atmósfera, pues podremos hacer cosas parecidas con estrellas, con planetas de estrellas muy lejanas, ¿no? Y creo que con esto... Sí, perdón, la misión LIFE, otra misión que vendrá después, que también tiene como objetivo medir espectroscópicamente las abundancias de estas atmósferas. Insisto, lo que se pretende es intentar medir la composición química y detectar biomarcadores, que, volviendo al principio de la charla, son indicadores inequívocos de que hay actividad biológica. El agua no lo es, el amoníaco no lo es, pero existen algunos en los que, si se detectan, la ciencia podrá determinar que hay vida. ¿Qué tipo de vida? Eso ya habrá que verlo. Habrá que ver si es vida microscópica, microbiológica, qué tipo de vida, eso vendrá después. Pero ahora mismo lo fundamental es poder confirmar científicamente la existencia de vida, ¿no? Como supongo que esta es una de las preguntas que siempre se hace, ¿y usted piensa que hay vida o que no la hay, ¿no? Entonces, bueno, esta es una respuesta justamente de este premio Nobel de Física que descubrió el primer exoplaneta, que al final es irrelevante si uno cree o no cree en la existencia de vida extraterrestre. Lo que debe hacer es investigar para intentar probarlo, ¿no? No obstante, y acabando ya un poco con la reflexión que hacía Javier al principio, pues es cierto que nuestra galaxia tiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, que existen cientos de miles de millones de galaxias en el universo. Eso, si multiplicáis, pues os van a dar unos números con muchos ceros. Y que hoy en día, una vez que conocemos más de 4.500 exoplanetas, pues ya tenemos una estadística que nos permite decir que en promedio hay un planeta por cada estrella, ¿vale? Nuestro sistema solar tiene 8 planetas, pero hay otras estrellas que no tienen ninguno. En promedio, ahora mismo, lo que hay un consenso científico que aproximadamente es un planeta por cada estrella. Quiere decir que estamos hablando de muchos ceros, un 1 con muchísimos ceros de posibles planetas. Planetas en los que algunos de ellos podrían tener vida. Entonces, bueno, yo pienso que efectivamente la vida es muy probable que exista y que yo soy optimista en que creo que, pues bueno, yo creo que al menos alguno de los que estamos aquí lo veremos. Pienso que la ciencia está próxima a poder confirmarlo y antes lo hablábamos con Javier, ¿no? Pienso que el momento que eso ocurra va a ser un antes y un después por lo que significa. O sea, es casi esto una cuestión filosófica. O sea, llevamos durante todos los siglos de nuestra civilización, no tenemos ninguna confirmación de que existe vida más allá. En el momento que científicamente confirmemos
confirmen que hay vida, bueno, esto va a ser equiparable al cambio de paradigma que hubo en la época de Galileo, con la visión donde ya la vida, la Tierra no era el centro del universo, puede ser equivalente al descubrimiento de América. Es decir, va a ser realmente un hito fundamental porque eso va a abrir una nueva etapa. En el momento que haya vida fuera de nuestro planeta, pues bueno, la concepción de la vida, la investigación, hasta dónde nos puede llevar vida inteligente, eso es algo que vendrá. Estoy seguro que en las próximas décadas y seguro que en los siglos las cosas van a avanzar muchísimo y ya no nos haremos esta pregunta. Lo que estaremos hablando es de dónde está la vida, de cómo es y quizás de si hay vida inteligente. Lo he comentado antes, realmente si hacemos una reflexión sobre cómo ha sido nuestra evolución o la evolución de nuestro planeta, nos damos cuenta que la vida inteligente, tal y como la concebimos aquí, incluso la capacidad de esa vida para comunicarse, hipotéticamente, pues es estadísticamente muy poco probable. Hemos visto que la Tierra tenía 4.500 millones de años y solamente de ese año, en un segundo, ha sido cuando la humanidad está en condiciones de, digamos, enviar mensajes al universo, ¿no? Entonces, simplemente es una reflexión, que no estoy diciendo ni que sí ni que no, lo que hay que hacer es investigar para intentar probarlo, ¿no? Pero creo que, bueno, siendo optimista, yo pienso que en breve, desde luego en este siglo, deberíamos de encontrar vida en la forma que sea y, como digo, creo que va a ser un cambio de paradigma. Bueno, así que lo veamos. Gracias, Gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bien. Tenemos un truco mágico para ustedes y es que es verdad que ya es la 1 de la noche, pero piensen que esta noche retrasan la hora, así que son como las 12. ¿Empiezo otra vez? Empiezas otra vez. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial, noche también ya de Todos los Santos, ¿no? Ya estamos en ese momento también especial del año, muy propio para un encuentro como este. Gracias por darnos la perspectiva científica. Gracias a ti, a vosotros. Y por ponernos los dientes largos con las próximas misiones espaciales, que seguro que nos darán muchas sorpresas. Y a todos ustedes les convido a la sesión que vamos a tener muy especial mañana para cerrar Ocultura. Después de todas estas sesiones sesudas, hemos pensado en dar un toque a Ocultura especial. Mañana el grupo Kevin Bacon va a versionar algunos de los grandes éxitos de la música pop de los 80, dedicados, tú lo sabes, Javier, a extraterrestres, a otros planetas, a misterios. Los 80 fueron muy ricos en eso, dejaron su huella en la música pop. Vamos a poder disfrutar de un concierto aquí en esta sala, que será nuestro broche de oro de Ocultura. A las 12 de la mañana, tienen tiempo, con la hora que quitamos, de descansar, de desayunar tranquilamente, de acercarse a cerrar Ocultura con nosotros y de pensar en próximos encuentros. Así que, buenas noches y muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias, Javier.